¿Alguna vez te has preguntado acerca de la existencia de Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Y por qué es importante Dios en la vida del mundo? El estudio de la teología propia se basa precisamente en la doctrina de Dios. Específicamente, podemos entenderlo como el estudio de Dios Padre, su revelación en Cristo y la obra del Espíritu Santo. En ese sentido nos referimos a la Trinidad. Cuando se habla de teología, hablamos de dos conceptos, palabra y Dios. Significa que la teología propia sería la teología por antonomasia, es decir, que de esta teología se desprenden las otras ramas de la teología. En ese sentido, el estudio sobre Dios sigue siendo un tanteo humano por tratar de comprender esa revelación, ya sea de forma natural o sobrenatural. Dios siempre se da a conocer. Por otro lado, la teología propia no termina de descifrar nunca la verdad de Dios. La teología sigue siendo una teología limitada. Con esto no queremos decir que no sepamos algo de lo que Dios es y hace, ya que Dios nunca se presenta como incógnito. Pero debemos estar conscientes de que nuestra teología no es igual al conocimiento total de Dios. Es decir, Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestro entendimiento sobre Él. Algunas tendencias teológicas sobre esta rama de la teología propia se han centrado en estudiar, por ejemplo, los nombres de Dios, sus atributos, y no solamente en entender esos significados, sino su impacto en el desarrollo de la revelación bíblica. Es decir, los nombres de Dios que nacieron en la experiencia de un pueblo, o los nombres que Dios le da a su pueblo, dicen algo cómo es Dios y cómo actúa. Los nombres, como los atributos, no solamente son teoría de la teología sistemática, sino son vivencias humanas de los hombres con Dios que hicieron teología en el camino, por ejemplo, el pueblo de Israel. La teología propia más delimitada podríamos hablar de la teología propia en la Biblia. Cuando hablamos de teología propia, por ejemplo, nos referimos a la historia de Dios con los hombres, con un pueblo en el mundo de Dios. Las características fundamentales, digamos, de esta revelación bíblica es que Dios se ha hecho presente con el hombre, le ha hablado y también lo acompaña en su itinerario en este mundo. El Dios de la Biblia, por ejemplo, es un Dios que está cerca a los hombres y los guía a una vida de plenitud en su reino como el Dios de la vida. Dos ejemplos podríamos usar: Abraham, cuando vivía en Ur, una ciudad llena de dioses, Yahvé podríamos decir, lo llamó y él respondió y correspondió a la llamada de Dios. En este sentido, Dios se revela y el hombre que sabe entender, comprender, se abre a la obediencia a Dios y traza su camino bajo esa llamada. Y en el Nuevo Testamento con Jesús se revela el rostro humano de Dios y nos muestra un nuevo acceso a la comprensión de quién es Dios. Jesús dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Con Jesús entendemos entonces que la teología propia distingue una nueva manera de hablar sobre Dios, es decir, que el acceso a Dios se da ahora en la persona de Jesús y el acercamiento de Dios al hombre ha sido gracias a su Hijo. Cuando los judíos incluso debaten con Jesús en Juan 8:31 en adelante, se resalta el énfasis en llamar a Dios como Padre y que el acceso a Él no se da ya a partir de un vínculo étnico, es decir, por medio de ser hijos de Abraham, sino por escuchar y obedecer las palabras de Cristo, porque según Jesús, habla lo que ha visto acerca del Padre, pues ha salido de Dios. La teología propia, podríamos decir, habla entonces ahora del Padre y del Hijo. ¿Y de qué nos serviría toda esta información de la naturaleza de la doctrina, sus diferencias en la Biblia? Pues bien, la teología propia o la doctrina de Dios, como hemos dicho, trata o nos ayuda para distinguir de qué Dios estamos hablando. Si bien es cierto que la palabra teología es de origen griego, no nos referimos al estudio de los dioses de la mitología griega o de algún otro dios de cualquier religión.
Para esto se podría hablar de una teología, por ejemplo, de las religiones que se dedican precisamente a entender los fenómenos religiosos. Pues para esto mismo sirve la teología, saber de qué y quién hablamos. La teología propia también nos ayuda ante los peligros de suponer nuestras maneras de entender el actuar de Dios en la vida. Es decir, a veces podemos señalar las manifestaciones de Dios en la vida y el mundo cuando probablemente no sea Dios. El estudio de la teología propia nos puede ayudar a ser más precavidos con nuestra manera de pensar y vivir a Dios. La teología propia nos provee un entendimiento también más específico de Dios y no confundirlo con un ídolo, un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Y sí, Dios podría ser tratado como tal, pero estudiar teología y teología propia o doctrina de Dios nos ayudaría a saber esas diferencias. La teología propia nos sirve entonces para entender a Dios Padre y su historia con los hombres, y cómo estos corresponden o no a su llamada. La teología propia debe acercarnos más a Dios porque estudiar teología significa precisamente amar a Dios. Es decir, antes de que yo hable de Dios o sobre Dios, debo primero haber hablado a Dios. Te animo a pensar a Dios hablándole para conocer más de Él y su revelación.